En nombre de AIL Español, mi compañero Jesús Palomares y yo queremos dar las gracias primero a Álvaro en persona y a la editorial Edinumen, porque siempre están dispuestos ahí para colaborar con la escuela en todo lo que organizamos, con todo lo que proponemos. Álvaro, así que gracias a ti y gracias a la editorial, como siempre decimos. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado, porque estáis también esperando, como decía, por ejemplo, algún compañero, para aprender y para compartir, ¿no? Porque al final estos encuentros todos aprendemos, porque da igual que llevemos muchos años de experiencia en nuestras espaldas, pero al final siempre hay algo que nos va a servir para llevarnos mañana al aula, y esa es la idea principal que queremos, ¿no? Que sea un punto de encuentro y que sea herramientas como las que hoy nos va a dar Álvaro en su taller para, en este caso, motivar, en otro caso, para otros aspectos. Voy a contar un poco la dinámica, como siempre. Ahora presentaré formalmente a Álvaro. Él hará la presentación también un poquito de su taller, comenzará con el taller, nosotros nos quedaremos con el micrófono apagado y ya sabéis que tenéis ahí el chat para cualquier pregunta que queramos hacer. Estaremos como hasta las 6 aproximadamente y a las 6 ya hacemos un poco la puesta en común para ir resolviendo todas aquellas cuestiones que queráis plantearle a Álvaro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues Álvaro Sesmilo, como digo, en nombre de la editorial Edinumen, hoy nos va a hablar de las herramientas y dinámicas motivadoras en cualquier contexto de enseñanza. Él es experto en enseñanza L, formador de formadores, asesor pedagógico de la editorial Edinumen y, bueno, muchísimas otras cosas más. Con todo eso y dando las gracias de nuevo, Álvaro, te doy la palabra, es todo tuyo y vamos a disfrutar contigo. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Susana, Jesús y a todos los compañeros de AIL Español, que yo siempre estoy encantado de estar con vosotros. Y como decía Susana, muchas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado también y que habéis guardado esta horita y media para compartirla con nosotros. Y al final, para mí lo más importante es eso, es que reflexionemos juntos, que una vez que termine el taller de hoy os llevéis muchas ideas, proyectos, ¿no? Cosas que poder llevar al aula y sobre todo que os haga pensar y que a lo mejor, pues eso, en la clase de mañana pues reflexionéis sobre lo que hemos hablado hoy, sobre lo importante que es motivar, cómo podemos motivar a los estudiantes y eso, y que al final vuestras clases sean más efectivas, ¿no? Ese es el objetivo de hoy. Entonces, bueno, pues si os parece vamos a comenzar. Como decíamos, yo he preparado más o menos el taller de hoy para que sea más o menos una horita y luego vamos a tener ese tiempo para reflexionar juntos. Lo que sí que os pido es eso, que ahora en este primer ratito tengamos todos el micrófono apagado para que no se oigan sonidos de fondo ni ruidos. Luego recordad que también tenemos, además del chat, que podéis ir escribiendo ahí las preguntas, pero como si me hacéis alguna pregunta en el chat, yo voy a estar hablando y posiblemente esa pregunta se me pase. Entonces, lo mejor es que vayáis apuntando las preguntas que tengáis y las respondemos todas al final de la sesión. ¿Os parece? Y el chat lo vamos a dejar simplemente pues para hacer ciertas interacciones y pequeñas preguntitas que yo os voy a ir lanzando a lo largo del taller. O sea, el chat lo dejamos para eso y las preguntas realmente relevantes que queráis que respondamos o que queráis que contestemos entre todos, las dejamos para el final. Y, bueno, fundamentalmente, ¿por qué he puesto este título? Herramientas y dinámicas motivadoras en cualquier contexto de enseñanza. Bueno, fundamentalmente, dinámicas, no tanto ya herramientas, pero más dinámicas o tareas que ayudan a motivar a los estudiantes. Eso es uno de mis objetivos. Segundo, que entendamos lo importante que es la motivación en el aprendizaje. Y tercero, en cualquier contexto. ¿Por qué? Porque, bueno, como comentaba, creo que era Isabel, después de la pandemia y después de esta gran revolución que vivimos todos, ¿no? Donde de repente la educación cambió de presencial a semipresencial o completamente en línea, lo que nos hemos dado cuenta los profesores es que necesitamos herramientas que nos sirvan en cualquier contexto, ¿no? Y que nos sirvan tanto para trabajar en clases presenciales como semipresenciales y a distancia. Entonces, eso es un poco mi idea de hoy también. Transmitiros cómo las distintas dinámicas se van a poder realizar en cualquier contexto.
Y además, cuando hablamos de contexto, no hablamos solamente de modalidad, sino también hablamos de contexto educativo, ¿no? Y de hecho, el taller de hoy lo he dividido en perfil de estudiante, porque todos sabemos que no es lo mismo motivar a un niño que a un adolescente o que a un adulto, ¿no? Entonces, como imagino que entre todos los compañeros que estamos hoy presentes vamos a tener profesores de diferentes edades, ¿no? De diferentes contextos educativos, mi idea es un poco revisar esos 3 posibles perfiles, ¿vale? Para que todos tengamos claro y que todos podamos sacar algo conectado con nuestra realidad. Pero bueno, vamos a comenzar y os voy a lanzar una primera pregunta, ¿ves? Desde el principio ya quiero que estéis activos y participando. Bueno, yo sé que todos estáis súper contentos de estar aquí con nosotros, espero, y estáis súper felices y súper motivados, pero vamos a imaginar que si pudierais elegir en estos momentos qué actividad de las que tenemos delante te gustaría estar haciendo ahora mismo. ¿Te gustaría estar durmiendo, por ejemplo, descansando? ¿Te gustaría estar cocinando? ¿O quizás te gustaría estar en el dentista? ¿O comiéndote un helado o un dulce? ¿O a lo mejor haciendo alguna tarea en el jardín? ¿O paseando a tu perro o al animal que tengas? Venga, comentándolo en el chat muy rápidamente. ¿Qué te gustaría estar haciendo ahora mismo si no fuera estar en el taller? Bueno, muy bien. Dormir en el jardín, cocinar, plantando plantas, paseando a mi perro, muy bien, bailando. Cristina nos dice bailando. Comiendo un helado. Eleonora nos dice todas menos ir al dentista. Bueno, muy bien. Cocinando, durmiendo, paseando a mis 3 perros. Perfecto. Muy bien. Bueno, veo que entre todas las opciones que teníamos, cada uno ha elegido la opción que más le gusta. Y ha sido interesante porque, bueno, pues cada uno ha elegido la que conecta con su realidad e incluso alguno habéis dicho que, bueno, todas menos la de ir al dentista, ¿no? Pero imaginad que en este momento tuvierais muchísimo dolor en una muela, o tanto dolor que no pudierais hacer nada más. Seguramente os gustaría estar en el dentista para solucionar ese problema, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando pensamos en actividades motivadoras, yo pienso indirectamente en las actividades que a mí me motivan, pero eso no significa que lo que a mí me motive va a motivar al resto de personas que están colaborando conmigo, ¿no? En este caso, vosotros. Y lo hemos visto. Habrá personas que han elegido cocinar, pero seguramente otros de vosotros dirán, no, es que a mí cocinar no me gusta nada y me parece súper aburrido, ¿no? O lo que decíamos del dentista, ¿no? La gran mayoría de vosotros habéis pensado que yo nunca elegiría ir al dentista, pero claro, hay casos concretos donde necesitamos ir al dentista. Por lo tanto, una de las cosas primeras que tenemos que tener en cuenta es que la motivación es algo individual y que tenemos que respetar que a las diferentes personas con las que trabajamos posiblemente tengan motivaciones diferentes, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces llevamos cosas al aula que nos motivan a nosotros y eso es un gran error, porque no siempre lo que me motiva a mí como persona va a conectar con las motivaciones de nuestros estudiantes, especialmente cuando la distancia generacional es muy amplia, posiblemente las motivaciones sean muy diferentes. Por eso, siempre que hablemos de motivar, por supuesto, yo tengo que estar motivado como docente, pero todo lo que yo lleve al aula y trabaje en el aula tiene que estar conectado con las motivaciones de nuestros alumnos. Y vamos a definir motivación, ¿no? Porque claro, estamos hablando de motivación, pero ¿qué entendemos por motivación? Bueno, pues aquí tenemos a Jarve Noja, que en 2010 nos definía la motivación como un proceso activo y dinámico por el cual las personas se mantienen en la realización de un fin para conseguir un propósito, aunque esa tarea no sea la más divertida o la más entretenida, ¿no? Y eso es algo muy importante para nosotros, porque si preguntamos a muchos de nuestros estudiantes, especialmente en secundaria, y les decimos que por qué vienen a clase, muchas veces nos van a decir que porque les obligan, claramente, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que lograr es cambiar ese chip, ¿no? Y entonces decir, vale, tú estás aquí en clase porque te obligan, pero yo voy a hacer que esta tarea que a priori puede resultar un poco aburrida se vaya a convertir en algo divertido, entretenido y motivador.
Esa es mi tarea como docente, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, que muchas veces nuestros alumnos no van a venir motivados de por sí y tenemos que lograr cambiar ese chip que de por sí tienen con respecto a la educación. ¿Y por qué la motivación es tan importante? Bueno, pues a mí hay una estructura, ¿no? una ecuación que me parece muy relevante y que yo siempre tengo en cuenta antes de enfrentarme a mis clases, ¿no? Y antes de proponer un trabajo o una tarea a mis estudiantes. Y es que si el estudiante está motivado, si partimos de motivación en el aula, eso va a hacer que el estudiante esté atento a lo que ocurre en el aula. Si mis estudiantes están atentos, todo lo que ocurre en el aula va a perdurar en su memoria a largo plazo. Cuando hablamos de memoria a largo plazo es cuando podemos hablar de aprendizaje. Por lo tanto, para que haya aprendizaje, tiene que haber motivación. Si no hay motivación, toda la ecuación se estropea. Por lo tanto, no va a haber aprendizaje. Si tenemos estudiantes que no están motivados, que están aburridos en clase, no van a prestar atención y si no prestan atención, lo que ocurra no va a perdurar en su memoria y no vamos a hablar de aprendizaje. Por lo tanto, la motivación es el eje principal de todo lo que ocurra en nuestras clases. Y bueno, cuando hablamos de motivación, seguro que ya muchos de vosotros sabéis que hay diferentes tipos de motivación, no hay una sola motivación, ¿no? Por un lado tenemos lo que se llama motivación intrínseca, que es como la motivación interna, podemos llamar, ¿no? Y esta motivación simplemente es una motivación no motivada o no creada por nada externo. Son esas motivaciones que normalmente tenemos simplemente por el gusto de hacer cosas, ¿no? Yo hago cosas porque me gusta, porque disfruto. No necesito nada, no necesito conseguir nada externo para estar motivado y querer realizar esa tarea, ¿no? Y esto es el caso cuando tenemos alumnos que les preguntamos, bueno, ¿y por qué vienes a clase? ¿Por qué estás aquí con nosotros? Y te dicen, pues es que me encanta la lengua, me encanta la cultura, me encanta comunicarme con personas hispanohablantes, me encanta ver o ver series o escuchar canciones. Eso es una motivación intrínseca, ¿no? Estos estudiantes que ya vienen motivados de por sí. Y, por supuesto, ese es el mejor perfil que podemos tener en el aula, ¿no? Cuando el estudiante está motivado de primeras, es mucho más fácil todo, ¿no? Hacer todo. Pero estaremos de acuerdo que estos estudiantes motivados normalmente suelen ser los menos, ¿no? También depende del contexto en el que nos encontremos, y es lo que decíamos antes. Si nos centramos en la educación secundaria, posiblemente estos estudiantes motivados sean muy poquitos. Si nos dedicamos a enseñar a adultos en una academia, posiblemente los estudiantes motivados sean más, porque el estudiante está porque realmente quiere estar, la gran mayoría de veces, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos con lo que sería ese segundo perfil de motivación, que es la motivación extrínseca, que es esa motivación externa. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues fundamentalmente es que yo quiero hacer cosas porque voy a recibir un resultado o una recompensa en esta actuación, ¿no? Es un poco lo que decíamos antes de ir al dentista. A mí no me gusta nada ir al dentista, pero si yo tengo un problema en una muela y quiero solucionar ese problema, tengo que ir al dentista. Por lo tanto, estoy motivado extrínsecamente, ¿sí? No lo hago porque quiera, porque me encante el olor del dentista o porque me encante que me saquen muelas, sino porque necesito hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que los estudiantes que están motivados extrínsecamente son malos? No, están motivados. Por lo tanto, ya tenemos un paso conseguido, ¿no? Y seguramente muchos estudiantes en vuestros contextos os van a decir que están en clase porque tienen que aprobar un examen. Ok, vale, pues ya tenemos una motivación extrínseca. Eso es algo positivo, porque el objetivo es pasar de una motivación extrínseca a lo que sería una intrínseca. Pero por lo menos ya están motivados, ¿no? Por lo tanto, estamos en un nivel aceptable. ¿Dónde vamos a encontrar el problema? Bueno, pues el problema lo vamos a encontrar aquí, cuando los estudiantes no están absolutamente motivados por nada, ¿no? Lo que se denomina amotivación. Y esto es lo que implica fundamentalmente es que el estudiante no quiere estar, está aburrido,
no quiere estar activo, no le gusta, ¿no? Está insatisfecho, está infeliz en clase y eso es lo que va a generar realmente un problema, ¿no? Por lo que decíamos, si tenemos estudiantes motivados, sea intrínseca o extrínsecamente, ya estamos en un nivel muy óptimo para trabajar. Donde tenemos que realmente dedicar una labor importante es en todos estos estudiantes que notemos que no tienen motivación y que no están felices en clase, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer que realmente no haya aprendizaje. Bueno, una vez que hemos reflexionado brevemente sobre tipos de motivación, vamos a ver cómo, primero, mantener la motivación de los alumnos, ¿no? Los que ya están motivados vamos a mantenérsela, porque eso es otra cosa. Muchas veces tenemos estudiantes motivados en el aula, pero por culpa nuestra logramos que se desmotiven. Por lo tanto, estamos creando el efecto contrario, ¿no? Entonces, la idea de hoy es mantener la motivación de los alumnos motivados y crear esa motivación en los alumnos que no están motivados, ¿no? Vamos a intentar ponerlos a todos en un nivel de aprendizaje efectivo, motivado, satisfactorio, divertido para ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agrupar, como decíamos antes, técnicas de motivación dependiendo de la edad de los estudiantes. Me gustaría que de todos los que estáis hoy con nosotros, ¿cuántos trabajáis con niños menores de 12 años? A ver, ponedmelo en el chat. Me podéis poner yo o aquí. Voy a ver si sois muchos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, seguramente muchos de vosotros trabajaréis con niños y con otros perfiles, ¿no? Vale. Bueno, veo que alguno de vosotros trabajáis con niños, no la mayoría, que también es normal, porque claro, es un perfil más minoritario, ¿no? La enseñanza a niños tan pequeños. Pero también cada vez está siendo más popular la enseñanza, ¿no? Y los niños empiezan a aprender desde más chiquititos. Por lo tanto, tenemos que saber cómo motivar a estos niños, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia en este caso? Que, bueno, motivar a un niño es relativamente fácil. Así que ahí está la parte positiva, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a lograr fundamentalmente? Bueno, pues como decía Francisco Mora, a través del juego, ¿no? Todo lo que parezca un juego y algo divertido va a ser motivador para el niño, ¿no? Y de hecho, cuando hablamos de juego, estamos hablando de un aprendizaje disfrazado. Por lo tanto, cuando estamos jugando en clase, no significa que no estén aprendiendo, sino que están aprendiendo, pero ellos no son conscientes de que están aprendiendo. Por lo tanto, va a ser relativamente fácil motivarlos, ¿no? Además de que el umbral de motivación en los niños es muy rápido, ¿no? Un niño puede estar, seguramente que los que trabajáis con niños podéis decirme si estáis de acuerdo o no, ¿no? Pero un niño puede estar así un poquito más distraído o incluso enfadado y de repente cambiamos una dinámica, ponemos una canción, les damos un juguete y de repente automáticamente, ¡pum!, cambian, ¿no? Y cambian su estado, son muy, muy rápidos a la hora de cambiar de estados, ¿no? Por lo tanto, pues eso, motivar a un niño va a ser mucho más fácil porque si vemos que de repente en la clase se está perdiendo la atención, empieza a haber un poco de caos, yo puedo generar una nueva dinámica que haga que los niños quieran volver al trabajo o volver a la actividad que estamos haciendo desde una perspectiva de juego o de divertimento, ¿no? En este caso, ¿cómo podríamos o qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con niños? Bueno, pues además de trabajar el juego, como decíamos, si queremos que los niños aprendan algo, este aprendizaje tiene que ser inductivo e implícito. ¿Qué significa esto? Primero, que el niño no debe ser consciente, generalmente, de que está aprendiendo algo, ¿no? Porque, claro, yo no puedo sentar a un niño y decirle, venga, vamos a aprender las diferencias entre ser y estar. Y te doy una columna de ser y una columna de estar. Así no funciona el aprendizaje del niño, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crear dinámicas que ayuden a que el niño aprenda sin que sea demasiado consciente de que está aprendiendo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues hay muchísimas técnicas, ¿no? Por ejemplo, algo que seguro que muchos de vosotros trabajáis en clase son las canciones. Las canciones tienen un poder muy fuerte
en el aprendizaje del niño. ¿Por qué? Porque si trabajamos una canción que es muy repetitiva, con un tempo muy marcado, eso hace que el niño las aprenda, porque está acostumbrado a trabajar con la música, con las canciones, y que además adquiera esos contenidos de una manera más eficiente que lo que sería, por ejemplo, una simple escucha o la lectura, ¿no? Que sobre todo con niños muy pequeños eso no sería efectivo. Entonces, una de las recomendaciones para trabajar de manera inductiva e implícita son las canciones, que es algo perfecto, ¿no? Otra técnica que tenemos que tener en cuenta con los niños es que para que aprendan siempre tienen que experimentar algo, tienen que hacer algo, ¿no? Los niños aprenden mediante la actividad, ¿no? Y todos los que tengáis hijos, no solamente estudiantes, pero los que tengáis hijos, sabéis que los niños aprenden haciendo cosas. No les podéis decir que memoricen. Los niños además empiezan a probar, ¿no? ¿Cómo aprenden a andar? Pues cayéndose muchas veces, ¿no? Gateando. Entonces, tú no le puedes explicar al niño que es que tiene que poner primero una pierna, luego la otra, que tiene que flexionar el tobillo. No, porque no tendría ningún sentido. El niño tiene que lanzarse y experimentar. Por lo tanto, todos aquellos que trabajéis con niños más pequeñitos, si queréis que efectivamente aprendan, todo lo que tiene que ocurrir tiene que estar conectado con una actividad, con lo que decíamos, con unas experiencias, con un juego, ¿no? Por eso es muy, muy normal trabajar mediante manualidades, mediante pequeños proyectos, donde los niños tengan que hacer cosas con la lengua que están aprendiendo y que les permita realmente adquirir todos esos conocimientos, ¿no? Que necesitan de una manera, como decíamos, más inductiva. Entonces, todo lo que sean pequeños proyectos, fichas, actividades, juegos, todo eso va a hacer que el estudiante experimente y aprenda todo lo que queremos con respecto a los contenidos, ¿vale? Entonces, esto con respecto a los que trabajéis con niños, tenerlo muy en cuenta. Aprendizaje inductivo, implícito y experiencial. Esas son las técnicas. Y recordad las palabras de Francisco Mora, el juego es aprendizaje disfrazado, ¿vale? Aunque estemos jugando, no significa que no estén aprendiendo. Bueno, vamos a pasar a lo que sería una segunda etapa. Y aquí es donde realmente llegamos a una parte un poquito crítica, ¿no? ¿Cuántos de vosotros trabajáis con adolescentes? Más o menos, pues eso, entre los 12, 13 hasta los 16, 17. Seguramente que ya aquí el número suba bastante, ¿no? Sí, muy bien. De hecho, sois varios. Y es normal, porque al final tenemos que tener en cuenta que, sobre todo fuera de países hispanohablantes, el sector donde más estudiantes vamos a encontrar es en secundaria realmente, ¿no? Porque al final es eso. El sector de niños es bastante chiquitito, luego tenemos la educación superior, que también el número suele reducirse, pero donde más alumnos vamos a encontrar es en esta etapa de la educación reglada, ¿no? Con adolescentes. Y además, una de las características de estos alumnos es que si vemos los estudios y las distintas investigaciones que hay, nos dicen que los adolescentes es el sector menos motivado de toda la educación. Justamente por lo que decíamos antes, ¿no? Los niños parten de una motivación bastante alta, ¿no? Porque al final ellos están jugando, es un aprendizaje muy, muy divertido, muy experiencial, por lo tanto, los niños están, bueno, pues bastante motivados. Si llegamos al perfil universitario, la gran mayoría de estudiantes que tengamos están en la universidad seguramente porque quieren estar. Por lo tanto, hay una cierta motivación. Y no solamente eso, sino que ya tienen esa capacidad, o tenemos esa capacidad de entender cuáles son los beneficios de aprender una lengua y una cultura, ¿no? Por lo tanto, los estudiantes adultos suelen estar bastante más motivados. ¿Qué pasa? Que de repente nos encontramos los estudiantes adolescentes que están ahí sin saber por qué, que además tienen un montón de otras cosas que se está ocurriendo en su vida y que hace que sentir motivación sea mucho más difícil, ¿no? Por lo tanto, todos aquellos que me habéis dicho yo que trabajo en secundaria, tenéis que tener mucho cuidado con respecto a la motivación. Por eso voy a detenerme un poquito más en lo que sería este sector, porque creo que es el más
relevante y el que posiblemente más herramientas necesitemos también, ¿no? Vamos a entender primero por qué es tan difícil motivar a un estudiante, adolescente, para a partir de ahí saber cómo motivarlos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué es lo que ocurre en esta época. Bueno, pues lo primero que ocurre es que, como todos sabéis, porque todos hemos pasado por esa etapa, es que es una etapa de cambios, ¿no? De cambios que muchas veces ni los propios individuos entendemos. Por lo tanto, si yo no sé lo que está ocurriendo en mi cabeza y en mi cuerpo, ¿cómo voy a saber lo que está ocurriendo en clase? Que posiblemente es algo que además ni me interesa y no conecto con ello y que ya tengo demasiadas cosas en mi cuerpo y mis hormonas como para centrarme en lo que ocurre fuera, ¿no? Eso por un lado. Por lo tanto, todo esto hace que los alumnos sientan bastante confusión, desmotivación, apatía, incluso que tengan una imagen de ellos mismos bastante negativa, ¿no? Y que tengan la autoestima bastante baja. ¿Qué más cosas ocurren en la adolescencia? Pues, por otro lado, es un momento donde ellos necesitan sentirse aceptados por el grupo, ¿no? Y sentirse valorados. Por lo tanto, tienen mucho miedo a hacer el ridículo delante del grupo, a cometer errores, ¿no? Necesitan continuamente ese refuerzo positivo de sentir que ellos son válidos y que son valorados. Y además, como decíamos, es una etapa de conocimiento, ¿no? Entonces, ellos están aprendiendo a conocerse y a conocer el mundo. Normalmente, los adolescentes salen de una etapa de niñez donde todo está bastante controlado a una etapa de mayor libertad, mayor conexión con la comunidad, donde ellos tienen que empezar a entender cómo funciona el mundo, ¿no? Por lo tanto, fijaos, todas estas características que están viviendo todos nuestros estudiantes para tenerlas en cuenta a la hora de motivarlos en el aula, ¿no? Porque si no prestamos atención a esta realidad, va a ser muy difícil que realmente lo que hagamos en el aula funcione. Entonces, una vez que ya tenemos en cuenta todos estos factores, como decíamos, bueno, la necesidad de sentirse valorado, de sentirse aceptado, el miedo al ridículo, el miedo al rechazo, toda esa confusión que sienten, ese descubrir de ellos mismos y del mundo, vamos a ver cómo podríamos llevarlo todo esto al aula y hacer que realmente las clases sean motivadoras y efectivas. Bueno, pues claramente lo primero que tenemos que tener siempre en cuenta es que todo lo que ocurra en el aula tiene que conectar de alguna manera con los estudiantes. Yo no puedo llevar temas que no conecten con ellos. Yo no puedo hablarles de ciertas estructuras, ciertos temas que realmente no les interesen porque van a perder la atención muy rápidamente, ¿no? Y por otro lado, tiene que ser material muy atractivo para ellos, ¿no? Si yo llevo un tema que es súper interesante, pero la forma de presentárselo es súper aburrida, posiblemente no capte su atención. Y recordad que si no tenemos atención, no afecta a su memoria a largo plazo y por lo tanto no va a haber aprendizaje. Por lo tanto, siempre todo lo que llevemos al aula tiene que estar conectado, uno, con los objetivos de nuestros estudiantes, qué les gusta, qué les interesa, y dos, presentarlo de manera atractiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer fundamentalmente? Pues yo lo que os recomiendo es siempre llevar eso, temas que sean cercanos a ellos. Una idea para conocerlos mejor es hacer estos cuestionarios previos con ellos, ¿no? Y que sean ellos los que os digan, bueno, pues a mí me interesa este tema, me gusta, qué es lo que me gusta, conectado con sus aficiones, porque a partir de ahí vosotros podéis recoger toda esta información y adaptarla para llevarla al aula. ¿Esto qué significa? Que siempre tenemos que basar todo lo que hagamos en lo que ellos quieran hacer. No, pero por ejemplo, si yo sé que a mis estudiantes les interesa la tecnología o la música, yo puedo aprovechar ese tema para activarlos y de alguna manera empezar la clase con este tipo de dinámicas para atraer su atención y entonces ya llevarles yo al tema que yo quiera trabajar o al contenido que queramos trabajar, ¿no? Entonces, al final lo que vamos a hacer es animarlos
para que estén motivados desde el principio. Porque lo que decíamos antes, si empezamos la clase de una manera que no llama la atención en absoluto para ellos, va a ser muy difícil conseguir su atención a mitad de clase. Por eso tenemos que empezar ya desde el principio en un nivel muy alto de motivación y de atención para que, en el caso de que baje un poquito, sea fácil retomarlo otra vez. Si empiezo a un nivel muy bajo, va a ser muy difícil retomar o repuntar su atención. Y por otro lado, si sabemos que a estos estudiantes les encanta la tecnología porque están acostumbrados a vivir con la tecnología, son nativos tecnológicos, vamos a utilizar la tecnología en nuestras clases. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas, juegos, plataformas que nos sirven justamente para eso, para hacer que lo que a priori puede parecer aburrido para ellos porque es aprender en el español, hacerlo interesante, divertido y entretenido, ¿no? Por lo tanto, todo lo que parezca tecnológico o todo lo que tenga de alguna manera la tecnología como parte del aprendizaje va a ser mucho más motivador, ¿no? Ahí es donde yo os animo a que ellos trabajen con sus teléfonos móviles, si es posible, que si tenemos un proyector en la clase, que utilicemos ese tipo de herramientas. Y esto no significa que nosotros tengamos que ser ahora expertos en la tecnología, pero hay muchísimas herramientas muy sencillas, que nos ayudan a eso. Y además, cada vez son más los materiales que incluyen ya la tecnología o que tienen componente tecnológico, y muchas veces somos nosotros los docentes, porque no tenemos tiempo o porque no nos gusta, los que no proponemos esas tareas a los alumnos, cuando ellos ya las tienen incluidas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar el chip del que os decía antes y no pensar en nosotros como motivación, sino lo que les va a motivar a ellos. Y a lo mejor a mí trabajar con actividades interactivas me parece súper aburrido, pero si yo sé que a ellos les va a gustar, vamos a implementarlo en el aula y vamos a recomendarles trabajar con este tipo de tareas. ¿Qué más? Una de las reglas que tenemos que tener muy, muy claras todos los profesores de estudiantes adolescentes es la regla de los 15 minutos. Recordadla. ¿Qué es esta regla de los 15 minutos? Bueno, pues hay muchísimos estudios que nos dicen que un estudiante adolescente no va a mantener la atención, y cuando hablamos de atención es una atención directa, a la tarea que está realizando más de 15 minutos. ¿Qué significa esto? Que si el estudiante empieza a realizar una tarea y le gusta y está motivado, va a lo largo del tiempo, según vaya pasando el tiempo, esa atención, esa motivación, ese interés va a ir bajando, y cuando llegamos a los 15 minutos, ese interés baja, llegando incluso a desaparecer. ¿Cómo nos afecta esto en el aula? Pues si nosotros realizamos tareas o proyectos que supongan mucho tiempo, eso va a hacer que los alumnos pierdan el interés y la motivación. Tenemos que estar súper preparados y súper activos para ir cambiando de dinámica más o menos cada 15 minutos. Por lo tanto, tenemos que preparar actividades que se puedan realizar en ese tiempo y a partir de los 15 minutos ir cambiando la dinámica, porque si no es cuando los alumnos van a empezar a coger el teléfono móvil, van a empezar a hablar entre ellos y van a perder toda la atención que teníamos posiblemente al principio de la clase. Entonces, ¿cómo lo podemos realizar? Pues lo que decíamos. Microtareas, si tenemos un proyecto un poquito más grande, que ese proyecto tenga diferentes fases y que en cada fase ocurran cosas que cambien para que el estudiante se reactive, ¿no? Se reinicie y vuelva otra vez a estar activo. Yo lo que hago mucho, ahora no doy clase en secundaria, pero cuando trabajaba en Polonia sí que daba clase a estudiantes adolescentes y lo que solía hacer era eso, calcular más o menos dinámicas que duraran entre 10 y 15 minutos, y una vez pasado este tiempo siempre ocurría algo en clase, ¿no? Les hacía algún tipo de actividad o juego o sorpresa que hicieran que ellos mismos, ¡pum!, cambiaran el chip. Por ejemplo, si llevaban 15 minutos sentados haciendo una actividad, de repente la siguiente dinámica era una actividad donde tenían que levantarse, tenían que utilizar el aula, moverse,
o les ponía alguna canción o les ponía alguna actividad que tuviera una dinámica completamente diferente. Y eso es lo que hace que realmente podamos mantener esa atención lo que dure la clase, más o menos 45, 50 o 60 minutos, que es lo que suele durar una clase con adolescentes. ¿No? Un ejemplo, ¿no? Sacado del libro Espacio Joven, que es justamente para adolescentes, ¿no? Como veis, aquí tenemos 3 microtareas, pero son tareas que se pueden realizar en un tiempo muy corto y además son tareas que proponen diferentes tipos de interacciones, ¿no? Entonces, tenemos una primera tarea donde lo que se les va a pedir a los estudiantes es que completen el léxico de la ropa que lleva el chico y la chica. Después de esta tarea, lo que se va a pedir es que ellos describan la ropa de algún compañero. Por lo tanto, ya estamos cambiando la dinámica. Una tarea era una tarea más controlada, otra tarea es una tarea más de expresión oral y de interacción. Y la última es un juego, es una sopa de letras, ¿no? Entonces, ¿veis cómo vamos cambiando las dinámicas? Una tarea más controlada, una tarea más abierta, un juego, ¿no? Y entonces lo que vamos haciendo es que en lugar de que el interés del alumno vaya decayendo, yo voy creando picos de intensidad, ¿no? Entonces el alumno está muy motivado, cuando empieza a bajar su interés le propongo otra cosa diferente y así es como vamos trabajando y al final es una opción para mantener esa atención y ese interés de los alumnos todo el tiempo que dure la clase. Así que recordad la regla de los 15 minutos. Y conectado con esto también, es importante que los alumnos y nosotros nos pongamos objetivos a corto plazo, ¿no? Por lo que decíamos, este perfil de estudiante es un estudiante que se desmotiva muy rápido, por lo tanto, si nos ponemos objetivos a medio o a largo plazo, como ellos van a ver que todavía no lo consiguen, se van a desmotivar y van a perder el interés. Por lo tanto, marcaos siempre objetivos a corto plazo, objetivos más chiquititos, o lo que decíamos, si están trabajando con un proyecto que sea un proyecto que dure medio año, que ese proyecto tenga diferentes fases y que los alumnos puedan ir viendo esos resultados a corto plazo. Eso es muy, muy importante para mantener su motivación. Y algo también muy relevante con este perfil de estudiante, ya decíamos que ellos están pasando por una etapa de búsqueda, de conocimiento, ¿no? Por lo tanto, si nosotros les damos opciones a que ellos encuentren su propia voz en español, va a ser mucho más positivo, porque lo que vamos a hacer es que el español y las culturas que están aprendiendo va a formar parte de su identidad. Por lo tanto, muchas veces es mejor que ellos nos digan qué español es el que quieren aprender a que nosotros les impongamos el español. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues fundamentalmente dejando temas lo suficientemente abiertos para que ellos mismos, ¿no? Nos hablen de sus intereses, de sus necesidades, o lo que decíamos antes, buscar temas que sean lo suficientemente interesantes para ellos para que quieran utilizar la lengua y expresarse, ¿no? Porque claro, si yo le hablo de algún tema que posiblemente no le interese, la conexión que va a tener con el español va a ser mucho menor porque no tiene esa necesidad de comunicarse en la lengua meta. Por el contrario, si yo le propongo temas que yo sé que les van a interesar y les doy las herramientas que necesitan para expresarse, va a ser mucho más positivo, ¿no? Porque al final es lo que ellos quieren, expresar al mundo lo que sienten, lo que son, su identidad, y si lo pueden hacer en estas lenguas que están aprendiendo, va a ser mucho mejor que simplemente aprender listas de palabras o estructuras gramaticales, ¿no? Por lo tanto, siempre que propongamos algo en el aula para este perfil de estudiante, es muy importante que tenga su toque, que ellos sientan que lo que están expresando o lo que están haciendo con la lengua conecta con su realidad y con su identidad. Bueno, eso para todos los que teníais estudiantes adolescentes en el aula. Y por último, vamos a ver los que también trabajáis con jóvenes, pues a partir de los 16, 17, 18 o adultos, ¿no? En adelante. ¿Cuántos de vosotros trabajáis en este perfil más de estudiantes adultos? Vale, veo que la gran mayoría. Muy bien. Perfecto. Seguramente que muchos de vosotros trabajáis o en contexto universitario
o en academias de idiomas, ¿no? O tenéis vuestras propias clases particulares, ¿no? Que sería un poco ese perfil. Dentro de este perfil también están claramente los estudiantes que están aprendiendo para unos fines específicos, ¿no? Ese español de los negocios o español médico, todo eso estaría conectado con este perfil de estudiante. Como decíamos, a diferencia de los niños y de los adolescentes, el adulto ya tiene esa capacidad de entender lo que hace, ¿no? Y no solamente entender lo que hace, sino entender los beneficios que vienen después, ¿no? Por lo que decíamos antes, para un niño, y para un niño es prácticamente imposible, y para un adolescente es difícil ver todas las ventajas que tiene aprender español, ¿no? Todo lo que puede suponer para él. Pero un adulto ya somos capaces de verlo, ¿no? Y yo puedo aprender español pues para viajar, porque al final es una de las lenguas más habladas en el mundo. Puedo aprender español para conseguir un mejor puesto de trabajo. Puedo aprender español para conseguir una beca, irme a estudiar al extranjero. Puedo aprender español simplemente porque, bueno, pues me gustan los idiomas y a lo mejor en la zona en la que vivo hay muchos hispanohablantes, ¿no? Por ejemplo, o para comunicarme con mi pareja, mis amigos que son hispanos, ¿no? Hay muchas posibilidades que un adulto puede entender. Por lo tanto, motivar a un adulto va a ser más sencillo, porque muchas veces va a estar motivado, pero eso no significa que no tengamos que motivarlos. El hecho de que a priori tengamos estudiantes más motivados no significa que tengamos que olvidar ese aspecto en el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en los casos en los que vemos que los estudiantes no están tan motivados o están perdiendo su motivación? Bueno, pues algo que realmente motiva a un estudiante adulto es entender por qué hace las cosas que hacemos en clase, ¿no? Seguramente que muchas veces os ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. Yo la gran mayoría de mis 15 años docentes ha sido a estudiantes adultos, ¿no? Y entonces muchas veces yo preparaba una actividad súper interesante, súper divertida o un juego, pero yo notaba que mis alumnos no terminaban de conectar porque no entendían el por qué. Y les daba miedo preguntarme, pero Álvaro, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me estás pidiendo que me ponga a bailar en clase? ¿Por qué me estás pidiendo que salgamos al jardín y que hagamos este juego, esta dinámica? Si ellos no lo entienden y no ven el objetivo de lo que estamos haciendo, posiblemente no quieran hacerlo, ¿no? Entonces, es muy importante que desde el principio ellos sepan por qué hacemos las cosas, ¿no? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo. Yo una de las técnicas que hago siempre es que al principio de clase yo pongo en un lado de la pizarra, donde no moleste, cuáles van a ser los objetivos de la clase de hoy. ¿Qué es lo que los alumnos van a conseguir o van a poder hacer con la lengua después de mi clase? A lo largo de la clase vamos a ir haciendo tareas, actividades y dinámicas y yo siempre les marco cuál objetivo es el que conecta con esta actividad que vamos a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno de los objetivos es que el estudiante, por ejemplo, muestre preferencias, acuerdo o desacuerdo, ¿vale? Ese es uno de los objetivos. Pues cuando nosotros hagamos una de las tareas o empecemos una de las dinámicas, yo les digo, bueno, chicos, pues la tarea que vamos a hacer ahora está conectada con este objetivo número 2. Entonces, ellos ya saben que lo que vamos a hacer a continuación, sea lo que sea, aunque parezca muy loco o muy tonto, está conectado con ese objetivo. Y una vez que hemos terminado la clase, yo vuelvo a hacer referencia a esos objetivos y entre todos reflexionamos si hemos logrado conseguirlos y qué hemos hecho para conseguirlos. Por lo tanto, tenemos lo que se llama una clase circular. Yo empiezo y termino la clase en el mismo lugar, que son los objetivos, os recomiendo que sean objetivos funcionales o comunicativos de la clase, ¿vale? Entonces, cuando os marquéis los objetivos, no pongáis cosas como trabajar los pasados, porque eso no es un objetivo comunicativo. Vamos a ver qué es lo que el alumno va a poder hacer con esos pasados. Pues, por ejemplo, contar anécdotas, contar experiencias. O sea, vamos a centrarnos en la función comunicativa o el contenido funcional que el alumno va a aprender y qué va a lograr hacer con la lengua gracias a eso, ¿no? Entonces, así va a ser mucho más fácil que el alumno entienda
qué es lo que está haciendo en todo momento, ¿no? Otra forma de que ellos vean lo relevante de lo que están haciendo es, una vez que hemos visto los contenidos y que pasamos a la parte práctica, recordarles que todo lo que hemos aprendido nos sirve justamente para esta parte más práctica o comunicativa. Y ahí es donde ellos realmente van a ser conscientes y van a ver, es que es verdad, claro, todo lo que hemos estado haciendo esta media hora es importante porque me va a permitir a mí dar consejos en este caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ser nosotros los que estemos siempre no mostrándoles, pero conectando todo lo que ocurra en clase con esos objetivos y sobre todo que ellos entiendan y sean partícipes de lo que está ocurriendo. Por otro lado, al igual que decíamos que es importante que los estudiantes adolescentes encuentren su propia voz en español, cuando hablamos de jóvenes y adultos es mucho más relevante, ¿no? Por eso, porque al final los estudiantes de este perfil normalmente tienen los objetivos mucho más marcados, ¿no? Y entonces yo vengo a esta clase porque quiero conseguir esto. Es muy fácil que el alumno te diga esos objetivos. Por lo tanto, si no damos opción a que el estudiante forme parte de ese proceso, seguramente no van a motivarse. Si yo tengo un estudiante que viene a mi clase porque su objetivo, por ejemplo, es aprobar el examen DELE, pero todo lo que ocurre en clase no hay nada que conecte con el examen DELE, al final va a venir a mí y me va a decir, mira Álvaro, tus clases están muy bien o no, pero es que no son prácticas para mí, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que entender qué es lo que el alumno quiere y tengo que darle opciones para que él mismo también gestione, ¿no?, su aprendizaje y lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo mismo, hay muchas técnicas que nos ayudan a darle cierta libertad a los estudiantes para que ellos también formen parte del proceso, ¿no? Entonces, se les puede dar libertad para que, por ejemplo, un día a la semana sea el día del estudiante y que sean ellos los que organicen o que tengan el poder de la clase, ¿no? De hecho, yo en las clases que tenía en la universidad, los viernes era el día del alumno, ¿vale? Entonces, cada viernes el profesor era uno de mis estudiantes y ellos elegían el tema sobre el que querían hablar y lo compartían con el resto de compañeros, ¿no? Entonces, ellos me proponían los temas, yo les daba un tema, o sea, les daba un viernes a cada uno de los alumnos y más o menos sabía sobre qué iban a hablar, intentaba que conectaran el tema del viernes con lo que habíamos visto durante la semana, pero ellos tenían total libertad para hablarnos de música, política, historia, lo que les interesara, moda y todo en español. Por lo tanto, les estamos dando las riendas de la clase y esa sensación de decir, vale, pues por una vez estoy aquí y hago lo que necesito, lo que me gusta y lo que realmente quiero, ¿no?, en clase. Por lo tanto, es algo que también va a dar mucho poder a los estudiantes, ¿no? Otra forma de trabajar o que sean ellos los que formen parte del proceso es directamente crear ciertas dinámicas que propongan sus emociones, cómo se sienten y por qué están en clase y por qué hacen lo que quieren, ¿no?, lo que están haciendo. Entonces, este es el caso, por ejemplo, de qué es lo que más les gusta hacer en la clase de español, ¿no? Entonces, a partir de unos ejemplos de otros estudiantes, yo voy a preguntar a mis alumnos, bueno, de todas estas cosas que han dicho, ¿tú conectas? ¿Te identificas con alguna? ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti en español? Y a partir de ahí, si tú me estás diciendo qué es lo que más te gusta hacer, yo voy a adaptar las dinámicas o las propuestas en clase acorde a lo que me va a decir el grupo, ¿no? Por lo tanto, yo voy a dar también esas opciones a mis estudiantes. Y por último, cuando hablamos de tener en cuenta la voz de mi estudiante durante el proceso, es que ellos elijan cómo aprenden mejor. Muchas veces los profesores tendemos a mostrar una única vía de aprendizaje, ¿no? Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque imaginad que yo siempre que explico la gramática
la explico, por ejemplo, mediante cuadros de gramática, ¿vale? Esa técnica va a funcionar muy bien para aquellos estudiantes que sean más lógico-matemáticos, por ejemplo, ¿no? Aquellos estudiantes que sean muy lógicos, esos cuadros de gramática les va a ayudar mucho. Pero ¿qué pasa con los estudiantes que sean auditivos? O estudiantes que sean visuales, o estudiantes que sean, no sé, más kinestéticos. Lo que estoy haciendo es favorecer estudiantes que tienen un tipo de aprendizaje sobre otro. ¿Cómo yo puedo evitar este tipo de dinámicas que favorecen a un grupo dejando de lado al resto? Bueno, pues dando diferentes opciones a la hora del aprendizaje, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues, por ejemplo, como decíamos, si yo explico un contenido gramatical, puedo hacerlo mediante un cuadro de gramática, pero también le puedo decir a mi estudiante, mira, tengo este link que he encontrado en internet donde se explica este mismo contenido de gramática para quien lo quiera utilizar, sobre todo aquellos estudiantes que sean más visuales o más auditivos, van a poder aprender la gramática mediante estos cuadros, o sea, estos vídeos de gramática, por ejemplo, ¿no? Y incluso proponer ciertas dinámicas en el aula que supongan que haya cierto movimiento. Entonces, una vez que hemos aprendido el contenido gramatical, yo puedo pedir a los estudiantes que conecten usos con ejemplos en el aula. Entonces, fijaos, de una manera mucho más global, a través de 3 dinámicas, estoy llegando casi al 100% de mis estudiantes, porque no me estoy dejando ningún tipo de estudiante o no estoy obligando a que los estudiantes sigan un único camino en el aprendizaje. Claro que no siempre vamos a poder ofrecer tantas opciones, ¿no? Porque al final nos volveríamos locos, pero sí que es importante que las tengamos en cuenta, sobre todo a la hora de tener variedad de dinámicas en el aula, que no siempre todo ocurra de la misma manera. Y eso volvemos otra vez a nuestra motivación como estudiantes, perdón, como docentes, ¿no? Muchas veces tendemos a enseñar como a mí me gusta aprender, pero eso es un error, porque a lo mejor como yo aprendo, no es la forma en la que aprenden mis estudiantes. Por lo tanto, no tengo que reflejarme yo en ellos, sino que tengo que conocerlos o por lo menos darles opciones suficientes para que cada uno de ellos se vea reflejado en todo lo que ocurre en el aula a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí es donde, especialmente con estos perfiles de alumnos más adultos, que como decíamos, ellos saben muy bien qué es lo que quieren, ellos saben muy bien cómo aprenden mejor, les vamos a dar diferentes opciones y al final van a mostrar o van a estar realmente motivados en el aula. Bueno, pues creo que he sido como muy puntual con el tiempo. Habíamos dicho que iba a ser 1 horita. Estos simplemente han sido algunas pinceladas, algunas, como os decía, técnicas para haceros reflexionar en estos 3 posibles contextos de aprendizaje. Y como habéis visto, da igual si nos sentimos en clases presenciales, semipresenciales o virtuales, podemos siempre motivar a nuestros alumnos, ¿no? Y eso es el objetivo final. Así que nada, por mi parte, súper contento de haber estado este ratito. Si tenéis alguna pregunta, os dejo aquí mi Twitter y os dejo también mi correo electrónico, bueno, el correo de mis compañeros, comercial@edinumen.es, para aquellos que quieran comentarnos alguna cosita. O, de hecho, habéis visto que en los ejemplos, alguno de los ejemplos que ponía en cada contexto conecta con las distintas colecciones que tenemos en la editorial y de hecho está sacado de ahí, ¿no? Porque al final lo que intentamos es que los materiales sean siempre motivadores, interesantes y que conecten con estos diferentes perfiles de estudiantes. Entonces, para cualquier cosa, pues estamos siempre ahí a vuestra disposición y encantados de charlar con vosotros. Álvaro, pues muchísimas gracias. Un placer. Ha sido súper interesante porque nos has mantenido muy motivados durante todo el taller, que esto es como, hay que predicar con el ejemplo, así que muy bien, así nos has mantenido todo el tiempo. Y hemos visto eso, cómo motivar a las diferentes edades, hemos visto la dificultad de los adolescentes, que quizá pues, por las características de la edad es algo que a todos nos cuesta muchísimo más.
pero sabemos también que, como nos has enseñado, con distintas actividades conseguiremos el objetivo. Y lo que más me ha gustado, nos hemos sentido muy identificados desde AIL Español, es el tema de los objetivos, porque nosotros, fíjate, si le damos importancia a esto, porque tienes toda la razón, ¿no? En esto de muchas veces llevamos una actividad al aula, muchas veces un profesor les dice, ¿qué tal el partido de fútbol de ayer? Y uno dice, me gustó, me molestó, me enfadó. Lo está utilizando para expresar sentimientos, pero el estudiante que no le gusta el fútbol dice, qué rollo de clase que me han estado hablando de fútbol, ¿no? Y realmente el objetivo no era el fútbol, sino la expresión de sentimientos. Pues nosotros en AIL Español lo que hacemos es que en las pizarras, tú dices que le dejas un huequecito a la pizarra, nosotros tenemos unos imanes y en la parte superior izquierda de todas las pizarras de nuestros centros tenemos objetivos y a continuación el profesor tiene que poner el objetivo no solamente de cada día, sino de cada parte de las tareas que va avanzando. Así que muy bien, o sea, creo que es muy importante efectivamente. Y también otra cosa que hay que destacar, como muy bien has señalado, es que hay que atender a los distintos tipos de aprendizaje, porque no todo nos llega a cada persona de la misma manera, ¿no? O sea, el objetivo está claro, va a ser el mismo, pero la forma de llegar hasta él va a ser distinta y es importante mantener a todo el mundo un poco por ahí activo. Así que, por mi parte, creo que genial, muy redondo, o sea, como tú decías, creo que la presentación ha sido muy redonda y cosas para reflexionar y tener presentes cuando programamos nuestras clases. Así que, por mi parte, pues, darte las gracias y si quieres, no sé si hay alguna pregunta por ahí por el chat que podrás ir respondiendo o no. Sí, a ver qué nos cuentan. He visto una antes que justo iba mirando así rápido, que alguien comentaba que qué hacemos con grupos grandes, ¿no? Que siempre, claro, es más difícil motivar a grupos grandes que a grupos más pequeños, ¿no? Al final, el grupo, es lo que decíamos antes, si la tarea que proponemos es interesante y es divertida, va a ser más fácil que el grupo se mantenga motivado, ¿no? ¿Cómo podemos lograr motivación con grupos grandes? Hacer tareas de grupo cooperativo. Vamos a dividir la clase en pequeñitos grupos, que cada grupo tenga una tarea y que esas tareas tengan, o que esos grupos tengan que combinarse entre ellos para lograr encontrar lo que sería la resolución del problema que hemos planteado, ¿no? Entonces, así lo que vamos a mantener es que los estudiantes van a estar siempre motivados porque también es lo que pasa, ¿no? Sobre todo, como decíamos, adolescentes. Si les ponemos en un grupo y les dejamos trabajar durante media hora, van a empezar muy motivados y al final 2 o 3 se van a ir descolgando y va a ser uno el que va a hacer el trabajo. Por el contrario, si yo pongo grupos de trabajo de 15 minutos y en 15 minutos esos grupos cambian, ya estamos cambiando la dinámica otra vez y estamos con compañeros nuevos, con una tarea nueva, por lo tanto volvemos a mantener esa atención que decíamos. Y eso se puede hacer con grupos chiquititos, pero es una actividad perfecta para grupos grandes, ¿no? Porque al final lo que hacemos es eso, es combinar esas integraciones, ¿no? Y esas interacciones entre los grupos hasta que todas las personas han compartido todos los grupos y tienen toda la información que necesitan para responder a lo que sería la pregunta. Entonces, motivar a grupos grandes se puede hacer. Ya te digo, yo he estado en eventos con 500 personas y les he puesto a todos a bailar en un momento dado y estaban todos súper felices porque también los adultos nos cansamos, ¿no? Y cuando estamos escuchando durante mucho tiempo, al final hay que hacer cosas, ¿no? Entonces yo he estado en congresos donde ya veía que algunos, ¿no? Me ponían cara así un poco de cansancio o que querían irse a comer, les he dicho, vamos a cambiar la dinámica, vamos para arriba y hacemos alguna actividad que sirva para reactivarlos, ¿no? O sea que se puede motivar también. Mira, nos dice Álvaro, nos dice Joana, que aun dividiendo la clase, pues que no se puede atender a la fonética, al léxico, a la gramática. Yo no sé qué opinas, pero creo que efectivamente no hay que intentar abarcar todo como una actividad. Yo creo que hay que trabajar actividades específicas para cada uno de nuestros objetivos. Es cierto que vamos a observar cuáles son los fallos o las necesidades de los estudiantes mientras hacen una tarea, pero nos hemos de centrar solo en un objetivo. Es decir, si estamos trabajando léxico, vamos a reforzar todo aquello que contribuya a que el estudiante tenga una mayor competencia léxica, pero podemos tomar nota de todas las carencias o todas las necesidades que puede tener a nivel fonético para en otro momento trabajar la parte fonética, no intentar aglutinar todas las destrezas en una única actividad porque creo que no funcionaría. Sí, al final yo creo que siempre vamos a tener que poner el foco en algo,
¿no? Eso Entonces, muchas veces no es justo para los estudiantes cuando les proponemos una dinámica que supuestamente tiene un objetivo, pero estamos corrigiendo otro tipo de contenidos, ¿no? Al final, si acabamos eso, corrigiendo todo lo que hace el estudiante, al final vamos a hacer el efecto contrario, ¿no? Lo frustramos. Entonces, eso es. Efectivamente, yo muchas veces prefiero... luego también hay como fases de aprendizaje, ¿no? Hay unas fases donde el estudiante tiene que centrarse en adquirir unos contenidos concretos y cuando el estudiante ya lo tiene más o menos adquiridos, cuando podemos combinarlo entre ellos, ¿no? De una manera más práctica. Pero si estamos centrándonos en una destreza o en un aprendizaje concreto, vamos a centrar el 100% de nuestra atención a ese aspecto concreto, ¿no? Como dice Susana, porque si no, al final lo que va a aparecer es que va a haber interacciones que va a dificultar el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Entonces, muchas veces intentamos abarcar demasiado y no llegamos a nada. Es mucho mejor ir poco a poco y una vez que el alumno ya se sienta seguro con esas distintas piezas, ya entonces poder juntarlas todas y hacer el puzzle, ¿no? No podemos empezar a hacer el puzzle si el alumno ni siquiera tiene las piezas todavía, ¿no? Nos pregunta Gianluigi que cómo actuar si hay diferencia de nivel entre los estudiantes de la misma clase. Claro, ese es uno de los grandes... Bueno, ahí, Susana, seguro que vosotros tenéis mucha experiencia, ¿no? Porque depende del contexto. Nosotros, ya sabes que en AIL Español lo que hacemos es partir de toda la información previa del estudiante para intentar acoplarlo al nivel exacto, pero también sabemos que la teoría es una cosa y la práctica otra. Nunca conseguimos que todos los estudiantes tengan exactamente el mismo nivel porque cada uno tiene más habilidad para cada una de las destrezas. En este caso, dentro de que el grupo sea relativamente heterogéneo, lo que siempre hay que contar es que no puedes centrarte en unos y dejar de lado a otros. Todos están ahí, todos están con ganas, a todos hay que motivar y yo creo que muchas veces al que va más adelantado se le motiva echando una mano al compañero que va con un poquito más de retraso, el que va más retrasado seguro que tiene alguna habilidad en la que puede destacar, pues quizá por el léxico, aunque pronuncie muy mal, o porque comprenda muy bien la gramática. Entonces, siempre hay que buscar el equilibrio para que cada uno, dentro de sus habilidades, no se sienta ni muy arriba ni muy abajo, porque entonces el grupo no funcionaría y la motivación, que es de lo que hablamos hoy, pues sería muy difícil de conseguir. Sí, totalmente. Además, es prácticamente imposible tener dos alumnos exactamente con el mismo nivel en todas las destrezas, competencias. O sea que al final, cuando hablamos de un A2 o de un A2.2, estamos hablando de algo tan grande y cada alumno está en un lugar, ¿no? Pero como dice Susana, yo creo que al final es encontrar lo que cada uno puede aportar y ofrecer siempre ese extra, ¿no? Ese extra que al final el alumno siempre se quede con esa sensación de que realmente he aprendido algo. Aunque ya he venido sabiendo, me he ido aprendiendo algo nuevo, ¿no? Siempre tiene que haber esa sensación de que he hecho algo más, ese plus, ¿no? Ese extra. Eso es. No veo más preguntas por ahí. Nada, muy bien. Todo el mundo muy agradecido a todos, gracias a vosotros, desde luego. Y no sé si hay alguna pregunta, algo que quieras destacar, Álvaro. Dice Nada. cómo. No, pero... ¿Alguna cosilla hay por ahí? No veo. Yo creo que al final, un poco el resumen, y como decíamos, a mí me gusta esas clases circulares, es terminar con lo que hemos empezado, ¿no? Y de hecho, no lo he puesto dentro de la presentación porque justamente quería comentarlo, ¿no? Y es lo importante que es que nosotros como docentes estemos motivados. Porque al final, si partimos de una desmotivación propia, es muy difícil motivar a las personas con las que estoy trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que el punto 1 y el punto clave siempre es eso, que el profesor muestre ese entusiasmo, ese valor, ¿no? Esa motivación. Y claro que, por supuesto, muchas veces vamos a estar cansados o vamos a estar pues con otras emociones afectándonos, ¿no? Pero yo creo que si en el momento en el que entramos en el aula aparcamos un poquito esto y nos centramos realmente en lo que estamos haciendo, que es trabajar con personas, ¿no? Mostrando, pues eso, algo que nos gusta, que es enseñar, algo que forma parte de nosotros,
yo creo que ahí ya hemos ganado un montón de terreno, ¿no? Y de hecho, hace poquito justamente hicimos una investigación entre docentes que era preguntar, que nos contaran cuál había sido su mejor profesor o profesora de la escuela y por qué, ¿no? Entonces era súper interesante porque creo que era como un 96% de la gente recordaba a su mejor profesor por cómo era y no por la asignatura que enseñaba, ¿no? O sea, normalmente cuando recordamos buenas experiencias con la escuela, normalmente no decimos, es que me encantaba este profesor porque me encanta la gramática y normalmente lo que decimos no es, recuerdo este profesor por cómo era, por cómo nos enseñaba, por cómo nos trataba, porque era súper divertido, porque era súper empático. Entonces, eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Y va a hacer seguramente que estén nuestros alumnos más motivados y que a lo mejor como docentes podemos, bueno, pues tener más o menos experiencia, más o menos herramientas, pero si damos todo en el aula, ahí ya tenemos muchísimo ganado.